día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. Señoras y señores, esta emisora relevante de este tiempo tiene temas variados. ¿Quieres un banquete bíblico? Escucha el segmento anterior con Magdiel Narváez desde que arrancó. Magdiel hoy trajo, como siempre, literalmente un banquete de la poderosa palabra del Señor. Así es. Este es un programa de 4 horas. Tenemos que tocar temas de distintas, ¿verdad?, variedades. Y una de ellas está tan vigente como una conferencia de prensa que la señora gobernadora convoca en el día de ayer para anunciar que debido a la violencia contra la mujer, pues se activaba lo que mi equivalente es el reclamo que las feministas han venido haciendo de declarar un estado de emergencia nacional. No lo llamó así, pero en la práctica, la orden que da, lo que activa para todas las agencias, los fondos que ahora van a empezar a desembolsarse para que eso sea, en la práctica no es otra cosa que eso. Ahora, para que me confirmen a mí, yo traje a 2 que saben demasiado más que yo, porque han estado en los comités de discusión estos con la señora gobernadora, y es nada más y nada menos que Angie González, nuestra psicóloga, parte del equipo de En Ruta, y una consejera profesional muy activa en estas líderes de mucho tiempo que se llama Elian Martínez. ¿Dije bien al pueblo que es el equivalente a la orden de emergencia nacional o...? Completamente. ¿Lo dije bien? Completamente. Ayer la gobernadora, en una orden ejecutiva, estableció un estado de emergencia por la violencia de género con otro nombre, un poquito más light. Nada que nos sorprenda porque toda esta ideología de género se monta sobre eso, sobre el juego de palabras para traernos, ¿verdad? En mi pueblo le llaman el mismo perro con diferente collar. Exactamente. ¿Okay? Y pues yo quiero que la gente sepa de dónde empezó, ¿verdad? De dónde salió esto que ayer se materializó en esta orden ejecutiva. El año pasado, desde que inició el cuatrienio, unos grupos feministas empezaron a reclamarle al entonces gobernador Ricardo Rosselló que activara un estado de emergencia. Y bueno, por las razones que fuera, Ricardo Rosselló no lo hizo. Llega entonces el proceso de la salida de Rosselló de la gobernación y tan pronto entra la gobernadora Wanda Vázquez, pues las feministas volvieron a activar el reclamo. Entonces hicieron una diversidad de manifestaciones, entre las cuales estuvieron, ¿verdad?, manifestaciones topless allí al frente de la fortaleza. Y entonces es que la gobernadora decide activar lo que se llamó un comité asesor para la fortaleza en materia de la violencia de género. En ese comité se invitaron organizaciones que tienen una identificación, una declaración de propósitos ideológica clara con el feminismo de género, solamente. Y entonces, nuestra compañera Claribel Maldonado, presidenta de Mujeres por Puerto Rico, le escribió una carta a la gobernadora. En esa carta, ella le indicó que el comité, pues, no contaba con un balance en perspectivas, en ideología, porque no todas las mujeres en Puerto Rico, no todos los sectores que trabajan en favor de las mujeres en Puerto Rico, trabajan desde una plataforma de feminismo de género. Y entonces ahí fue que la gobernadora invitó a Mujeres por Puerto Rico a participar del comité asesor y entonces pues Elian y yo fuimos las delegadas en ese comité. Desde el primer momento Elian y yo pues nos dimos cuenta de que nosotras estábamos allí, ¿verdad? Como una añadidura que voy a hablar con libertad. A nosotras nos invitaron con las muelas de atrás, ¿no? Wow. Sí, nosotras no estábamos allí y desde el principio nos dimos cuenta de que nosotras estábamos allí con voz sin voto,
al punto de que en un momento dado, directamente nuestra participación allí se cuestionó. ¿Cómo? Se cuestionó cómo era posible que mujeres que no estuviéramos a favor del feminismo de género estuviéramos participando de ese grupo, de esa mesa de trabajo. Ustedes representan a la mayoría de las mujeres en Puerto Rico. Eso es correcto. No todas las mujeres creen en el feminismo de género y no todas las mujeres creen en el fenómeno conceptual de género. Exacto. Así que eso fue parte de lo que se nos mencionó allí. O sea, Exacto. que había otros grupos y otras organizaciones habían hecho el señalamiento de cómo era posible que nosotras estuviéramos en la mesa de trabajo. Así Eso que es la así. pregunta en ese momento fue, yo le dije, pero no estamos hablando de diversidad y de inclusión de ideas y de respeto a opiniones y de diferentes modelos y plataformas. O sea, ¿no es eso lo que trata esto entonces? Así que hubo silencio en aquella Exacto. O mesa. sea, de veras, en aquel momento nos estaban invitando cordialmente a salirnos del grupo de trabajo, cosa que no hicimos. ¿Ok? Bueno, el asunto. Cordialmente no nos vamos Sí, de aquí. así que, no nos pues, quieren, pero nos quedamos. Exacto. Pues entonces nos quedamos en el grupo de trabajo, pero a lo largo de este año de reuniones, de discusiones, pues nosotras nos dimos cuenta de que sencillamente todas las propuestas que presentó Mujeres por Puerto Rico fueron ignoradas. ¿Ok? Wow. No, o sea, esto, la decisión ya estaba tomada. Esto verdaderamente era un proceso pro forma. Cuando la gobernadora dice que todos los grupos que participaron, que yo la escuché ayer decirlo, llegaron a un consenso, obviamente no Eso contaron. No, es no las falso. incluyó ustedes. No es real. Incluso Eso es falso. en muchas ocasiones cuando le presentamos a las dos ¿verdad? Asesoras y representantes de la gobernadora allí nuestras preocupaciones y unas dudas en específico y algunos apuntes en relación a la ley en nuestro país, lo que se nos mencionó es que no, que eso no se le iba a presentar a la gobernadora, que cómo le iban a hacer unos reclamos de esa índole, que eso parecía que estábamos yendo por encima de ella y que no, eso no iba a suceder. Wow. Así que prácticamente eso se quedó allí. Impresionante. Eso es así. Mira, yo quiero que la gente entienda exactamente qué fue lo que la gobernadora aprobó en el día de ayer y qué implicaciones tiene. Así que vamos a ir trabajando el tema porque esto de veras es mucho más amplio de lo que la gente se imagina. Yo quiero solo que los oyentes se hagan la siguiente pregunta. Aquellas mujeres que estuvieron al principio del proceso y que porque la gobernadora no les aprobó de inmediato aquel estado de emergencia y de una manera intransigente se levantaron de la mesa y se fueron del equipo de trabajo. Wow. Sí, eso ocurrió a finales del año pasado cuando este grupo se empezó a formar. Cuando el comité se empezó a formar, algunas damas que representan estos grupos más recalcitrantes, como la gobernadora no accedió de inmediato a establecer un estado de emergencia, pues ellas sencillamente se levantaron de la mesa y dijeron que no iban a participar. Bueno, el asunto es que no estaban participando allí de manera presencial, ¿verdad? De cuerpo presente. Sin embargo, a lo largo del proceso fue evidente y hasta se hizo mención de las organizaciones que ellas representan. Por lo tanto, nosotros sabemos que ellas no estaban allí, pero tras bastidores estaban participando activamente de todo el proceso. Si lo que se estableció ayer por la gobernadora no fue un estado de emergencia como estas mujeres estaban pidiendo tan acaloradamente, con tanta vehemencia, con manifestaciones extremas frente a la fortaleza, levantándose de una mesa de trabajo, si de veras lo que se estableció ayer no fue un estado de emergencia, ¿por qué ellas no empezaron a protestar ayer? ¿Por qué ellas no le concedieron entrevistas a la prensa diciendo lo que la gobernadora aprobó no corresponde a nuestras expectativas? Absoluto silencio hay de parte de ella. Absoluto silencio. Y ¿Por son bien qué? vocales, lo hubiesen dicho. Exacto. ¿Por qué? Porque en la práctica sí lo es. Porque realmente lo que se aprobó ayer fue un estado de emergencia para poner en manos de unos grupos de ideología de género el establecer a través de la enseñanza
pública y las escuelas coeducativas la enseñanza de la ideología de género en las escuelas a partir de agosto del 2021, Ajá. con unos adiestramientos a los maestros que empiezan ahora. Ahora, en Eso se activó ayer con la orden. ayer. Se mencionó ayer. Ayer. Y no solamente eso, también se mencionó que iba a ser una educación transversal en el gobierno. Correcto. Eso lo dijo la gobernadora al principio. O sea, no es solamente las escuelas, ¿verdad? Exacto, en el el sistema Departamento de educativo. Educación. Es desde el gobierno toda la ramificación Todas de las gobierno. Y quienes van a estar a cargo de esa educación en género, ¿quiénes van a ser? Pues Ellas. estos grupos. Exactamente. Estos grupos, porque Mujeres por Puerto Rico no va a ser invitada a educar Exacto. en equidad entre los sexos, ni educar en prevención de violencia hacia la mujer. Son estos grupos. O sea, con el dinero de nosotros los contribuyentes, el dinero que se correcto, desembolsa es para correcto. financiar eso. Porque correcto. la orden ejecutiva de ayer ordena a todas las agencias Ujú. a destinar presupuesto Exacto, lo escuché. para este proyecto. Por lo tanto, Ajá. aquí hay unas repercusiones bien grandes. En el próximo presupuesto que el gobierno vaya a discutir, todas las agencias tienen que considerar la asignación de fondos para cumplir con esta orden ejecutiva. Y se establecen unos términos bien estrictos, 90 días, esto y aquello, para que se presenten esos presupuestos para que estas organizaciones de feminismo de género sepan con cuántos recursos económicos cuentan para adelantar la ideología. ¿Para qué son los fondos? Los fondos básicamente, según ella explicó, tienen el propósito de implantar en cada una de las agencias, no solamente en el Departamento de Educación, las ideologías relacionadas con la supuesta equidad entre los géneros desde una perspectiva de género. Entiéndase que eso lo que significa es eliminar esta idea de la diferencia entre hombres y mujeres desde una perspectiva de identidad sexual. ¿Ok? O sea que aquí hay hasta un discrimen en cierta medida, hasta con los mismos fondos, porque cuando tú otorgas unos fondos tienen que haber unos avisos públicos y darle una oportunidad a todo aquel que tenga intención de solicitar fondos, o sea, O de brindar un servicio específicamente. Exactamente. Exacto. O sea, aquí hay tercer sector, aquí hay corporaciones sin fines de lucro, aquí hay iglesias que también ayudan. Quiere decir que estos están excluidos, no pueden someter propuestas para estos fondos porque hay un grupo específico que ya tiene nombre y apellido. Bueno, quizás no es que estén excluidos del todo. En lo que ella mencionó, no tenemos la orden ejecutiva todavía a la mano porque no se ha posteado, o sea, así que no está a la mano al momento. Ella dice que cuando lleguen estos fondos que vienen a través de la rama judicial, de la Paz para la Mujer, por ejemplo, de la OPM, perdón, que entonces tienen un plazo de 90 días para que ellas publiquen que eso está listo, que las organizaciones entonces sometan sus propuestas y que se le pueda dar esos fondos en un plazo específico. Por eso, pero nadie que esté de acuerdo con lo que se está firmando en la orden va a someter una propuesta. Es correcto. Es correcto. O sea, ahí hay alguna esquinita que Ajá. no se ha mencionado y que no Exacto. se habla. Y si se sometieran Exacto. propuestas, no ¿Van a nos las zapatón? van Sí, a aprobar. por ¿ok? eso digo Mira, Sí, si la educación va a ser transversal desde cada una de estas ramas con ideología de género, pues eso lo que nos hace pensar, y la conclusión más obvia y lógica es que cualquiera que someta propuesta que no presente precisamente la narrativa que ellos esperan, pues eso será golpe y porrazo. ¿A quién le tocará? Entonces, eso, ¿verdad? Lo que ellos decidan dar. O por ejemplo la OPM. No sabemos. No hay forma de determinar entonces. sí, mira, hubo un issue bien intenso que nosotras batallamos desde el principio. Yo quisiera que Elian fuera la que lo explicara porque ella fue la más vocal y la más perseverante en este tema. Y es el issue del asunto de las escuelas coeducativas, que tú estuviste desde el principio dándole a eso. En la mesa de trabajo se mencionó en un momento dado, ¿verdad? Que estos grupos tenían esta férrea idea de que se tenía que implementar las escuelas coeducativas a todo el sistema educativo
Y cuando eso comenzó a surgir, el primer planteamiento, porque lo curioso de esto es que hablaban de eso, pero tenían un total desconocimiento de la ley, total desconocimiento de la propia ley de la escuela coeducativa. Así que cuando comienza la discusión en cuanto a esto, ¿verdad? Yo me refiero a las dos asesoras de la gobernadora, yo le digo, ok, pues, ¿en dónde están los informes que se supone que tenga la legislatura, que se supone que se sometieran cada 6 meses en relación a este asunto? De la métrica, la data. ¿no? Era un proyecto piloto. Exacto. Ajá. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿En dónde están los materiales, el currículo, la guía del maestro? Total silencio. Hubo una persona allí, representante de la OPM, que dijo, no, es que eso, la mayoría de las escuelas no tienen recursos, eso como que está ahí paralizado, no se sabe. Pero es que es clave porque... Pero fue mencionado como si estuviera corriendo. Claro. O sea, por otros grupos. Y una de las asesoras dice, no, eso está corriendo, a mí me parece que eso está funcionando. Y yo, que pues nos pueden traer esa data, porque si vamos a tomar unas decisiones aquí, de uniformarlo y este plan de trabajo, usted está tomando en consideración esto, pues entonces que traigan la información que nosotras necesitamos para hacer una evaluación y ser justos y honestos en lo que se le va a plantear a la gobernadora. Claro. Y la respuesta fue ¿cuál, Angie? ¿Coqui? Primero fue un silencio, después fue un no, eso no va a ocurrir. Yo, pero usted le puede llevar a la gobernadora, porque si esto es una mesa de trabajo donde la información le llega a la gobernadora, exacto, usted le puede presentar a la gobernadora nuestra preocupación genuina, que incluso se está incumpliendo con la ley. Exacto. No. Elian, perdóname, un pastor amigo mío me textea y me pregunta qué son las escuelas coeducativas. ¿Tú lo puedes explicar? Wow, porque nosotras lo entendemos, pero la verdad es que sí. Mire, hermano, ¿usted se acuerda del proyecto 171? Sometido por la senadora, entre otros, pero la persona más vocal y que abogaba por él, la senadora Zoela Boy, presenta este proyecto del 171 para implementar en el sistema educativo unas escuelas coeducativas que obviamente su ideología o la narrativa que utiliza para el desarrollo es la ideología de género. Así que ella aboga férreamente por este proyecto, se aprueba, se convierte en la ley 62 de las escuelas coeducativas, un proyecto piloto para ir a las escuelas ¿verdad? de nuestro país a educar en perspectiva o equidad de género, que es el término que dice ¿verdad? La pieza de ley, equidad de género. Y entonces da una serie de especificaciones de cómo se va a llevar a cabo, etcétera, etcétera. Yo quiero dejar bien claro que esto no es de ahora, esto es de antes, claro. ¿Ok? Y estuvimos orientando y educando durante mucho tiempo aquí en Nueva Vida también. Es bueno, Elian, aclararle también a los oyentes, porque todo el tiempo escuchan los distintos conceptos, que estamos de acuerdo con equidad. La igualdad entre los sexos. Pero exacto, ellos utilizan equidad en términos del discurso público, la palabra, sí, pero en la práctica es ideología. Exactamente. No importa si dicen perspectiva de género o si habla de equidad de género. Lo que importa es que está el concepto género. Y cuando ya está el concepto género, ya está la ventana ideológica ahí. Porque género no trata de sexo. ¿Ok? Género no le interesa la categoría biológica. La alteridad sexual, eso es irrelevante para el género. ¿Ok? Así que no importa si de perspectiva o equidad de género, ambas son igual de dañinas porque se refieren a lo mismo. Tiene el género. Nosotros hablamos en términos de equidad entre los sexos, de complementariedad entre los hombres y las mujeres. ¿Ok? Así que ellos le llaman de esa manera, pero nosotros estamos claros y todo el pueblo debe estar claro que eso lo que se refiere es a ideología de género. ¿Okay? Gracias, Juan Carlos. Sí. Así que, ¿verdad? Que espero que haya quedado claro. ¿Qué sucede? Se implementa entonces este proyecto piloto. Claro, ha habido un sinnúmero de traspiés porque Ricardo Rosselló ya no está en Fortaleza, entra Wanda Vázquez. Así que no sabíamos realmente lo que estaba ocurriendo en este proyecto piloto. Cuando se increpa, ok, pues vamos a buscar los materiales. Otra cosa que dice la ley es que se tenía que crear un organismo, ¿verdad? O como una junta para evaluar esos materiales, donde se iban a incorporar los padres de familia y la comunidad escolar, los maestros, un representante de unas organizaciones. Cuando cuestionamos al respecto, aquello fue un corre y corre. No sabemos quiénes están, qué ha pasado, así que, pues, alguien se comprometió a buscar esa información y tratar de formar entonces el grupo. Y eso fue sucediendo, tú sabes, poco a poco. Hacemos un señalamiento y se formaba, ¿verdad? Allí la escaramuza, sí, el corre y corre. Estuvimos hasta la última reunión del comité
pidiendo esos informes que la ley establecía que las personas que estaban implementando el proyecto piloto de escuelas coeducativas, pues la ley decía que cada 6 meses se tenía que presentar un informe de progreso, claro, y de a la efectividad legislatura. a la legislatura. Es correcto. Eso es bien importante porque es la ley quien lo establece, esos informes. No Exacto. es que ustedes son unas mujeres majaderas porque son conservadoras y porque le da la gana de exigirlo. Es que la ley provee para que eso esté. Exacto. Entonces ahora, de la noche a la mañana, sin que nunca se supiera de esos informes, Ujú. o sea, los informes o nunca se realizaron y nunca se entregaron a la legislatura, Ujú. o los informes se realizaron, se entregaron y no se quieren divulgar. No se quieren divulgar. Y a último momento. Exacto, y a último Y a momento. último momento. Y entonces, ahora, de la noche a la mañana, la gobernadora se para frente al país y habla de el proyecto piloto de las escuelas coeducativas y la efectividad que ha demostrado, Lo exitoso que lo ha sido. exitoso que ha sido. Sin los informes. Si los Y los informes- informes. Cuando ustedes dicen legislatura, específicamente, ¿qué partes? ¿A qué partes se refieren? se supone que al Ajá, Senado. Al Senado, ¿ok? Exacto. Se supone que tenían que ser presentados al Senado. Así que, pues todavía no sabemos cuál es ese éxito rotundo que han tenido las escuelas coeducativas. La evidencia de eso o no existe o no se quiere divulgar. Una de las dos. Una de las dos. ¿ok? Y importante el dato. Y si se desarrolló esta evidencia, eso fue los otros días. O sea, eso fue reciente. Sí, es que que como existe. quiera hay un incumplimiento Ajá. porque no se hizo como la Dentro de misma los ley términos, exigía. exacto. Claro. ¿Ok? Por otro lado, algo que se le preguntó y que ¿verdad? Sacamos ahí al ruedo de esa discusión fue, ok, ¿y qué personas están yendo a las escuelas? ¿Qué organizaciones son las que están yendo a las escuelas a dar estas orientaciones y estas educaciones? Tanto a los maestros como a la población estudiantil. ¿Se sabe? No, es que no había respuesta para eso tampoco. Wow, pero es una pregunta sencilla, porque si tú estás usando un grupo de escuela como modelo, pues, Si tú te ¿quiénes atreves- son los que están yendo a esas escuelas con nombre y O apellido? sea, no se Si tú sabe te atreves siquiera a si aseverar. fueron. No, Si- no se sabe siquiera No, si fueron. Si tú te atreves Sí, a no se sabe. aseverar la efectividad Wow. y que esto está corriendo, se supone que a preguntas básicas tú tengas la respuesta. claro, Pues no son preguntas sentido común. complejas ni muy difíciles. No. Siguiendo la misma ley que Correcto. establecía el proyecto de las escuelas Exacto. O coeducativas. sea, que esto puede levantar una bandera, como mencionaba, que no se sabe si de veras fueron. No estoy poniendo en duda, estoy diciendo, ¿verdad? Sí, no, pero Es que, son, válido. es que son dudas genuinas, son preguntas Ajá, válidas, Moraima, claro. precisamente. Sí, lo que Y estás esas mismas diciendo es así. preguntas fueron las que Fuerte. salieron al ruedo en nuestras discusiones. Claro. Y Mujeres por Puerto Rico, pues ustedes se podrán imaginar, no fueron bienvenidas nuestras preguntas y nuestras dudas al respecto. Así que eso fue prácticamente Wow. una ¿verdad? de todas las cosas que sucedió allí en relación a la discusión de las escuelas coeducativas. Otra cosa que sucedió allí es que al principio se nos dijo, no vamos a escoger un modelo específico para trabajar o dirigirle esta propuesta de trabajo, pues porque sabemos que aquí hay grupos y compañeras que, ¿verdad?, que tienen una posición distinta y diferente, así que para evitarnos situaciones no vamos a escoger un modelo o una teoría para enmarcar, ¿verdad?, nuestro plan de trabajo. Y así se reiteró hasta la última reunión. Y de repente Un modelo. vemos en la conferencia, y no solamente en la conferencia que da la gobernadora, sino prácticamente en todo el plan de trabajo, que, by the way, tampoco se nos envió esa última pieza, así que nosotras no sabemos. Sí, de hecho, nosotras escogimos no asistir ayer. Es Nosotras fuimos invitadas a estar en la conferencia de prensa, pero pues a mí se me cayeron los dientes de leche hace tiempo, ¿no? Y entonces yo sabía por dónde iba la cosa. Exacto. Así que, pues, Liam y yo nos comunicamos y estuvimos ambas de acuerdo que no íbamos a ir allí para que se utilizara el nombre de Mujeres por Puerto Rico. Como quiera se utilizó porque la gobernadora dijo que todas las organizaciones habían llegado a un consenso, lo cual es falso. Pero nosotras decidimos que no íbamos a estar allí presentes porque no íbamos a formar parte de ese circo político. Incluso en esa última reunión se lo mencionamos, ¿verdad?, a las dos asesoras de la gobernadora, que nosotras queríamos que la gobernadora supiera de primera mano nuestras objeciones, nuestras dudas y nuestras recomendaciones en relación a lo que estaba ocurriendo en la mesa de trabajo. Así que tampoco sabemos si eso ocurrió,
yo entiendo que eso no ocurrió porque ya en cosas básicas que habíamos presentado en las reuniones pasadas se nos dijo que no, que eso no iba a ocurrir. Así que nos preguntamos realmente cuán real y justo fue este proceso que se llevó a cabo realmente. Volviendo al tema de lo que decía, cuando hablamos de la importancia de desarrollar un marco, una teoría que encaminara los trabajos, se dijo que no, pero todo el plan propuesto está basado en ideología de género. Incluso la gobernadora ayer, en toda su conferencia de prensa, habló de género constante y continuamente. Así que ya tenemos la ideología. Tenemos ya el marco que utilizaron, ideología de género. Los cuerpos legislativos no están haciendo ningún tipo de señalamiento o propuesta. Vemos que el Estado continúa con un compromiso de la implementación de la ideología de género. Los candidatos a días de las elecciones ya en sus plataformas está clarito que lo impulsarían. Ya lo tenemos con esta orden ejecutiva. O sea, el escenario está clarito. Claro, vamos a hacer una pausa de los auspiciadores. Okay. Y venimos entonces para que los padres vayan preparándose porque ya esto está. Claro. Que le espera a papá y a mamá en el proceso. Padres y trabajadores de gobierno. Exacto, y todo el mundo que está ahí. Fuerte por demás. La pausa de nuestros auspiciadores. Venimos en breve con más. Elian Martínez y Angie González con nosotros. Cada día lo comienzo aquí en Ruta.